Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en las calles llenas de niebla del Londres victoriano para desarmar una de las historias más, pero más inquietantes que se hayan escrito. Un relato que se anima a meterse en los rincones más oscuros del alma humana. Esto es, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A ver, arranquemos con esta pregunta porque es el corazón de toda la novela. Pensemos un segundo. ¿Qué pasaría si de verdad fuera posible, no sé, aislar toda tu maldad, darle un cuerpo, un nombre y dejarla suelta por ahí, mientras tu parte buena sigue como si nada, sin una gota de culpa? Esa es la tentación que le da origen a todo. La historia empieza con un abogado, Gabriel John Utterson, un tipo serio, reservado, pero de una lealtad inquebrantable con sus amigos. Y su vida, tan ordenada, se da vuelta por completo cuando le cae en las manos el testamento de su gran amigo, el respetadísimo Dr. Henry Jekyll. Lo que lee en ese papel es tan, pero tan raro, que lo empuja a una investigación que lo va a cambiar para siempre. El tema es así. El testamento dice que si Jekyll muere, o peor, desaparece, toda su fortuna va para un tal Edward Hyde. Y acá, claro, arranca el misterio. Porque, a ver, el contraste entre los dos no podría ser más grande. Por un lado, Jekyll, que es la definición del caballero victoriano. Bueno, sociable, una eminencia. Y por el otro, Hyde, un tipo despreciable del que nadie sabe absolutamente nada. ¿Qué conexión pueden tener estos dos? Esta cláusula es la peor pesadilla de Utterson. La palabra desaparición le suena horrible, siniestra. Para él las cuentas son simples. O su amigo Jekyll está metido en un chantaje terrible por algún pecadito del pasado, algo que en la sociedad victoriana era letal, o directamente se volvió loco. Sea como sea, se obsesiona con descubrir quién es este tal Mr. Hyde. Y Utterson no tarda mucho en darse cuenta de que Hyde no es solo un desconocido, no, es una figura maligna, un tipo que va dejando un rastro de violencia por donde pasa. Todos los testimonios que junta pintan la misma imagen. Un ser malvado hasta la médula, casi como si disfrutara de hacer daño. Y la violencia va subiendo de nivel, ¿eh? Primero, el incidente con la nena, donde se ve su crueldad, pero que se arregla con plata. Plata que sale de un cheque firmado por Jekyll. Raro. Un año después, la cosa explota. El asesinato a sangre fría de un caballero respetado, Sir Danvers Carew, con un bastón que el propio Utterson le había regalado a Jekyll. O sea, la conexión ya es innegable y aterradora. Y después de ese crimen, Hyde se esfuma, como si se lo hubiera tragado la tierra. Y acá está una de las cosas más fascinantes de todo este misterio. Todos, absolutamente todos los que ven a Hyde sienten una repulsión inmediata, una sensación de que algo está fundamentalmente mal con él. Pero cuando intentan describirlo, no pueden. No saben qué decir. No es que sea bajo o rengo o que tenga una cicatriz. La deformidad no es física, es algo más profundo, espiritual. Es una maldad tan pura que se siente en el aire y que deforma la manera en que los demás lo ven. Pasa un tiempo, Hyde no aparece por ningún lado, y Jekyll parece que vuelve a ser el de siempre. Pero bueno, la calma dura poco. De repente, se vuelve a encerrar. Y una noche, el mayordomo de Jekyll, un tal Poole, va a buscar a Utterson desesperado. Está convencido de que algo terrible, pero terrible, pasó en el laboratorio de su jefe. Poole le cuenta que hace días que hay alguien encerrado en el laboratorio, pasando notas por debajo de la puerta pidiendo desesperadamente una droga específica. Pero la voz que escucha, no es la de Jekyll. Con el miedo de que a su amo lo hayan asesinado y que el asesino siga ahí adentro, Utterson toma la única decisión posible. Hay que tirar la puerta abajo. La escena que se encuentran adentro es tremenda. En el suelo yace el cuerpo sin vida de Edward Hyde. Está vestido con la ropa de Jekyll, que le queda gigante. Claramente se suicidó con veneno. Y el Dr. Jekyll, ni rastro. Pero sobre el escritorio hay una carta, una confesión completa, que por fin va a revelar este secreto increíble. La confesión de Jekyll arranca con esa frase que es una bomba. El hombre no es verazmente uno, sino verazmente dos. Bien, acá se pone bueno. Jekyll revela que toda su vida sintió que peleaba con una dualidad interna. Por un lado, quería ser serio, honorable, respetado, pero por otro, tenía inclinaciones y placeres que su época consideraba una vergüenza. Y su ambición científica lo llevó a buscar una solución, digamos, radical para esa guerra interna. En su carta, Jekyll lo cuenta todo. O sea, no era un chantaje, no era locura común. Era un experimento científico que cruzó todas las fronteras éticas y morales, todo por el deseo de liberarse de las cadenas de la hipocresía social. Y las consecuencias, claro, fueron una catástrofe.
Su idea era separar esas dos naturalezas para que cada una pudiera vivir por su lado libremente. Entonces crea una pócima que al tomarla lo convertía físicamente en Edward Hyde, la personificación de toda su maldad. Al principio era una liberación, como Hyde podía hacer lo que quisiera, entregarse a sus peores impulsos, y su reputación quedaba intacta. Pero, acá está el problema. Hyde, que se alimentaba de cada acto de crueldad, empezó a hacerse más y más fuerte. Y las transformaciones, que al principio Jekyll controlaba, empezaron a pasar solas. Y acá está el desequilibrio, el error de cálculo que lo condenó. Cuando se separaba, el Dr. Jekyll no se convertía en un ángel de pura bondad, no. Seguía siendo el mismo de siempre, una mezcla de bien y mal, con sus culpas y represiones. Pero Edward Hyde sí era maldad pura, concentrada, sin una pizca de conciencia. Y eso le dio una fuerza, una vitalidad que Jekyll, con su conciencia toda fragmentada, no podía controlar. Hyde empezó a dominarlo. Al final, Jekyll quedó atrapado en su propio invento. Se le acabó un ingrediente clave para la pócima que lo hacía volver a ser el mismo, y se dio cuenta de que la próxima vez que se transformara en Hyde sería para siempre. Así que antes de que eso pasara, escribió su confesión y se suicidó, matando a las dos identidades a la vez. Pero la pregunta es, ¿por qué esta historia nos sigue pegando tan fuerte más de 100 años después? Porque toca temas que son universales. Nos habla de la hipocresía social, de esa presión de mantener una fachada impecable mientras escondemos nuestros deseos más oscuros. Es una advertencia sobre la ciencia sin límites éticos, un miedo que sigue muy presente. Y por sobre todas las cosas, es una metáfora brillante de esa lucha interna que tenemos todos, esa tensión entre lo que deberíamos ser y nuestros impulsos más básicos. Y nos deja picando la pregunta, ¿de verdad se pueden separar? El mismo Jekyll lo dice con sus palabras, admite que su búsqueda de la verdad, de una supuesta liberación, lo llevó a la destrucción total. Su tragedia es la de querer jugar a ser Dios, de querer manipular las fuerzas más básicas de la naturaleza humana sin entender que el mal, una vez que lo soltás del todo, no quiere compartir el poder, quiere aniquilarlo todo. Un naufragio, qué palabra, ¿no? Y así, la historia nos devuelve la pregunta del principio, pero ya no como una fantasía gótica, sino como un espejo. Nos obliga a mirar para adentro, a preguntarnos por esa parte nuestra que mantenemos escondida, controlada, o que a veces, seamos sinceros, lucha por salir. La batalla del Dr. Jekyll, a fin de cuentas, sigue siendo la nuestra.